Hoy 11 de abril meditamos el Evangelio de Juan capítulo 20 del 19 al 31. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, empecemos con 2 situaciones que me llaman muchísimo la atención, y es una antes del encuentro con el Señor resucitado y otra después del encuentro con el Señor resucitado. Antes, vamos a ver que al atardecer de aquel día se va la luz, viene la noche, es decir, el tiempo de la desorientación, del no saber dónde uno está. Y pensemos en aquellas noches sin luz eléctrica y simbólicamente de la pérdida del sentido de la vida. Miremos también las puertas cerradas. Esta frase está dicha especialmente para los cristianos que no creen en la resurrección. No hay salida, no hay horizonte, no hay perspectivas, tampoco no hay nada que ofrecer. La fe se vacía de contenido. Tenían miedo los judíos. Es justo que después de la muerte de Jesús todo había terminado para los discípulos, y la causa de Jesús había que olvidarla poco a poco, como si se tratara de un sueño. Ya no tenían la persona que siempre los defendía, y el miedo se apodera de sus corazones. Y por eso a veces es difícil, es imposible la evangelización. Eso antes del encuentro con el Señor. Todas estas situaciones y características antes del encuentro con el Señor resucitado. Y ahora fijémonos lo que el texto nos dice, lo que pasa después. Los discípulos se alegran, pero no con una alegría normal, epidérmica, sino sale del corazón. Es una alegría profunda que nadie ya se las puede arrebatar. Y es una alegría de cuerpo y alma, alegría que dura para siempre. Se fijan que anteriormente teníamos las puertas cerradas, ahora tenemos las puertas abiertas. Y aquellos que han estado encerrados salen a dar esta maravillosa noticia a todo el mundo. Nadie los puede detener. Y si tratan de callarlos, dirán que es necesario obedecer a Dios antes que a todos los hombres. Pierden el miedo. Antes tenían miedo a los judíos, ahora pierden el miedo. Y el encuentro del resucitado pues les hace perder ese miedo a morir. Van a la muerte cantando. Y cuando los meten a la cárcel se sienten felices de haber padecido por el nombre de Jesús. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús no se hubiese aparecido a Tomás? Se hubiera ido del grupo.
No hubiera podido soportar la presión de unos compañeros felices y contentos y él lleno de tristeza. Se sentiría totalmente fracasado. Así que la iglesia no necesita de cristianos con caras de Viernes Santo, sino cristianos con caras de Pascua. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que tengas un bonito día.